Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre la reforma de la discapacidad en el Código Civil. Organiza este evento la Fundación Hay Derecho, que, como saben, es una fundación que está dedicada a la defensa del Estado de Derecho, pero también a promover la implicación de la sociedad civil en la mejora de las instituciones y de la legislación, ¿no? Nosotros tenemos un blog, como saben, donde tratamos de dar información de calidad técnica, pero al mismo tiempo con un nivel que sea comprensible y clara sobre temas que consideramos importantes desde el punto de vista social y político, ¿no? A veces lo hacemos a través del blog, pero también nos gusta profundizar en algunas cuestiones a través de jornadas o de estudios, ¿no? En este caso, la importantísima reforma, como nos van a explicar ahora, de la discapacidad en nuestra legislación, la adaptación a la Convención, supone un cambio, como dirían los cursis, de paradigma, o por lo menos de los principios inspiradores de toda esta legislación y de la forma en la que se aplica, y por tanto nos parece de un extraordinario interés, ¿no? Agradezco especialmente al Colegio Notarial que nos preste sus instalaciones, y también hay que decir que los notarios hemos estado siempre muy implicados en el tema de la discapacidad, quizás porque por nuestro trabajo, una de las cuestiones como asesores en el ámbito privado de las familias, nos encontramos muy a menudo con los problemas de capacidad, la organización patrimonial, la organización personal también de las personas con discapacidad o que pueden llegar a tener discapacidad, y por eso también estamos quizás sobre representados aquí en esta mesa los notarios, pero bueno, la verdad es que estamos un poco en todos lados, porque yo por Hay Derecho, Federico por la Fundación Equitas y Manu por todos lados también, porque le toca como notario. La estructura va a ser un poco una introducción sobre los principios de la ley y cuál es la orientación y cómo se organiza en general y cuáles son los principios inspiradores, y para eso tenemos la suerte de contar con María José Alonso Parreño, que es una especialista en este tema. Es abogada desde 1989, pero desde 2002 está especializada en la defensa de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial. Hizo además la tesis en el año 2007 sobre los derechos del niño con discapacidad en España. Es además asesora jurídica de la Fundación Iberoamericana Down 21, miembro de la Red de Juristas de Plena Inclusión y de la Red de Defensa Legal del CERMI, ¿no? Aunque tiene muchas publicaciones, me gustaría destacar que es un poco precursora en todo este tema, porque ya en el 2011 escribió un libro sobre propuestas de mejora del marco normativo de los menores con discapacidad en España, la necesaria reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de acuerdo con la Convención de la ONU, ¿no? O sea que ya hace 8 años realmente estaba tratando el tema que finalmente parece que se va a incorporar, ¿no? La segunda parte estará dedicada a cómo esto va a afectar a la práctica en el tráfico jurídico y en la actuación de las personas, un poco en relación con la actuación notarial especialmente que conocemos, pero en general cómo van a realizarse estas actuaciones de las personas con discapacidad, de los apoyos, etcétera. Para eso contamos con Federico Cabello de Alba, que es notario de Montilla y director del área social y jurídica de la Fundación Equitas. Es vocal del Foro Justicia y Discapacidad y miembro de la Comisión de Discapacidad y Dependencias del Colegio de Abogados de Córdoba. Es autor también de numerosas publicaciones sobre este tema y participa frecuentemente en foros de este tipo. Me gustaría destacar también el papel de la Fundación Equitas, que es una fundación de origen notarial creada por el Consejo General del Notariado, fruto de esta especial relación que le decíamos que como les decía, tenemos los notarios, ¿no? Y destacar también que nadie mejor que la Fundación Equitas, porque su finalidad principal
según declaran sus estatutos y su web, es la mejora del marco normativo que regula la situación jurídica de los menores, discapacitados y personas mayores, impulsando las reformas legislativas que sean necesarias. O sea, nada más adecuado que este tema, justamente. Manuel Lora Tamayo es también notario de Madrid desde hace bastantes años, a pesar de su insultante juventud, como se suele decir. Fue profesor en la Universidad de Valencia, también es profesor en la escuela, ha sido profesor en la Escuela Jurídica del Consejo de Abogados de Madrid y tiene también numerosas participaciones en foros de este tipo. Y bueno, me gustaría destacar un artículo muy reciente en nuestra revista, en el Notario Siglo XXI, sobre la comparecencia de las personas con discapacidad dentro de este nuevo sistema. Y como la introducción a la ley la va a hacer María José, pues yo ya me callo y le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Segis, por invitarme a venir y por la cariñosísima presentación. Y muchas gracias a la Fundación Hay Derecho por invitarme a participar en esta jornada de esta tarde y a todos los asistentes por venir. La verdad es que es una materia muy amplia que va a costar resumir en 20 minutos, pero lo voy a intentar. Si nos paramos a pensar, el cambio que estamos a punto de materializar empezó con la Constitución del año 78, en concreto con el artículo 49, que junto a la referencia a que los poderes públicos tenían que realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación y de prestar atención especializada a las personas con discapacidad, estaba también la obligación de los poderes públicos de amparar especialmente a las personas con discapacidad en el disfrute de sus derechos fundamentales. A partir de ahí, pues, apareció la LISMI, Ley de Integración Social de los Minusválidos, la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación del año 2003, la Ley de Protección Patrimonial del mismo año, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social del año 2007, y en todo este desarrollo normativo hubo un gran peso del movimiento asociativo. ¿Por qué se han producido estos avances? Pues el impulso no solo viene de España, en el que las familias tomaron protagonismo desde los años 60, las primeras asociaciones en España durante el franquismo fueron asociaciones de familias con hijos con discapacidad, pues en el mundo se tomó conciencia. Después de 20 años desde el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, se llegó a la conclusión de que no se podía seguir con una mirada de caridad y de piedad, con un modelo médico en el que las personas con discapacidad vivían en lugares aparte, residencias, colegios especiales, centros especiales para su vida adulta, y como que el problema era de la persona con discapacidad, y se llegó a la conclusión de que la sociedad misma es discapacitante porque pone barreras, que hay barreras físicas, de actitud, jurídicas, de todo tipo. Y entonces se vio la necesidad de crear una convención para las personas con discapacidad, porque aunque los tratados internacionales de Naciones Unidas estaban cambiando vidas en todo el mundo, estos cambios no llegaban a las personas con discapacidad. Se encargó en el año 2001 y se aprobó en tiempo récord el 13 de diciembre de 2006. Desde que tenemos la convención tenemos una palanca de cambio muy poderosa, porque ahora tenemos un instrumento jurídico vinculante de derechos humanos. Anteriormente eran meras declaraciones de intenciones. Este tratado internacional forma parte del derecho español desde el 3 de mayo de 2008. En virtud del artículo 96 de la Constitución forma parte de nuestro ordenamiento interno y prevalece sobre cualquier norma interna que sea contraria a la Convención. Esto es en virtud de la Constitución, pero también lo reconoce específicamente la Ley de Tratados del año 2014, ¿no? Y por otra parte, es norma de interpretación de todos los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española. Recordando que son los derechos humanos, pues son los derechos fundamentales de toda persona por el hecho de ser persona, por su propia naturaleza, que tienen que ser reconocidos y respetados por toda autoridad, y que
únicamente ceden ante el bien común. Desde un punto de vista positivo, pues son los que forman parte de la Constitución de cada país. En España, pues en la Constitución y en los tratados internacionales que tienen valor constitucional. Desde el punto de vista de la educación, no ya de lo jurídico, sí me gustaría comentaros que los derechos humanos hay que verlos como un todo. Tienen la promesa de un orden global, un orden mundial mejor, más justo, más pacífico, y la suma de principios y valores de los derechos humanos representa la paz, es la paz. Pero a la vez los derechos humanos funcionan como indicadores específicos de dónde está cada país en ese camino hacia un mundo mejor y hasta qué punto se van tomando medidas y se va avanzando en ese camino para la realización de la paz. Es importante tener en mente cómo funcionan los derechos humanos porque cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus artículos, que parecen muy ambiciosos y hay personas que piensan que son irrealizables o utópicos, pues hay que tener en la cabeza este funcionamiento de los derechos humanos, que equivale como al poema de Eduardo Galeano, que dice: ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más para allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Pues para eso sirve, para caminar. Y esta es la lógica que tenemos que tener en la cabeza a la hora de aplicar la Convención y la reforma. Este tratado internacional va siendo objeto de examen en cada país, como decía antes. España pasó un examen en el año 2011 y acaba de pasar el segundo examen. Anoche se publicaron en la web del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU las observaciones finales tras el examen que ha habido en Ginebra en el mes de marzo. En la supervisión de cómo va cumpliendo España con la Convención, no solamente trabaja el Comité Internacional, sino que también trabaja el CERMI, que representa el Movimiento Asociativo de la Discapacidad, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y el Defensor del Pueblo como institución independiente de derechos humanos en España, de acuerdo con los principios de París. El tema de la capacidad jurídica, que es el objeto del anteproyecto, está recogido en el artículo 12 de la Convención y desarrollado en la Observación General número 1 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, publicado en 2014. Como decía Soledad Cisternas, que fue presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad durante bastantes años, el artículo 12 es el corazón de la Convención. Si ese corazón no bombea bien, el resto de la Convención no puede tener vida. En España nos hemos retrasado muchísimo en la implantación de este corazón de la Convención. Se han ido reformando leyes sanitarias, leyes en multitud de temas, tributarias, las anteriores que os he citado, en el ámbito patrimonial, etcétera, pero en el tema de la capacidad jurídica ha sido muy lento. Y ha lastrado el desarrollo de la Convención y de las posibilidades de las personas con discapacidad durante estos años. Este artículo 12 está ligado también al derecho de acceso a la justicia, que es el artículo 13 de la Convención, porque una persona que no puede decidir sobre su propia vida y no puede representarse a sí misma, difícilmente va a poder acceder a la justicia y a otros muchos derechos. Es el reto fundamental para las personas con discapacidad intelectual. Y este artículo 12 no establece derechos adicionales a los que tienen otras personas. Se centra en las áreas que tradicionalmente se han negado
el derecho a decidir a las personas con discapacidad. Aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de personas. Establece este artículo 12 qué elementos deben tener en cuenta los Estados parte para garantizar este derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley. El resumen es el siguiente. Por un lado, los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes a que se les reconozca su personalidad jurídica. Esto, en principio, nunca se ha negado en España, ¿no? Que las personas con discapacidad todas tienen capacidad jurídica en el sentido de ser titular de derechos. El apartado 2 ya cambia. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida. Como sabéis, la igualdad de oportunidades y la no discriminación es la base de los derechos humanos. El tema de la igualdad de condiciones ya es el que reta nuestro sistema. Los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, que no es un sistema de sustitución de la voluntad, sino un sistema de apoyo a la voluntad, de acompañamiento a la persona. Tradicionalmente, en todos los países del mundo, o sea, esto no es solo en España, se ha sustituido la voluntad de las personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental. Por otra parte, la Convención es muy concreta. Los Estados parte tienen que garantizar que en todas las medidas que se refieran al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias para evitar abusos. Esas salvaguardias son que tienen que respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Hasta ahora primaba el principio de el interés de la persona, no su voluntad y preferencias. No debe de haber conflicto de intereses ni influencia indebida. Esto sí estaba ya en nuestro derecho. Las medidas deben ser proporcionales y adaptadas. Esto no estaba. El 95% de las incapacitaciones en España eran totales, solo un 5% parciales. Y deben aplicarse por el plazo más corto posible y estar sujetas a exámenes periódicos. Esto tampoco está todavía en nuestro ordenamiento, porque en general las sentencias de incapacitación son para toda la vida y solamente hay exámenes de revisión cuando la persona lo pide o alguno de sus familiares. Finalmente, también está el tema patrimonial, que los Estados partes tienen que garantizar el derecho en igualdad de condiciones a ser propietarias y heredar bienes y a controlar los propios bienes y los propios asuntos económicos. Y tienen que velar para que las personas no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria, cosa que ocurre con cierta frecuencia. Y esto se ha ido paliando en algunas otras leyes que ya se han dictado y entrado en vigor. Lo que ocurrió es que la mayor parte de los países no entendieron esto. Es decir, todo el mundo tendió a pensar que con el sistema que tenían en casa era suficiente y que cambiando un poco la terminología no hacía falta hacer mucho más. Entonces el Comité Internacional vio que había que clarificar esto. Y para clarificar los tratados, pues los comités internacionales dictan las observaciones generales. La primera observación general de este comité se refería a la capacidad jurídica, para explicar que había que sustituir el modelo de sustitución por un modelo de apoyo basado en los derechos humanos. Como os decía, la Convención se aprobó en 2006, España la ratificó enseguida, el 3 de diciembre de 2007, y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Se hizo una ley de adaptación normativa a la Convención en el año 2011 y un reglamento de desarrollo. Y no contenía nada sobre capacidad jurídica, se dio un plazo de un año para que el Gobierno presentara un proyecto de ley, no se respetó el plazo, como tampoco otro anterior que se había dado en el año 2009 en la Ley 1/2009, que era un plazo más corto de 6 meses. Esto era así porque en el mundo académico los civilistas rechazaban este cambio de modelo y pensaban
que el tema de los derechos humanos, empujado desde la filosofía del derecho y desde el movimiento asociativo, no era práctico y que era implanteable una reforma como esta. Por otra parte, la jurisprudencia se mostraba muy conservadora mientras no se hacía el cambio legislativo. Entonces, intentaban reinterpretar el derecho viejo en clave convención, aunque con el tiempo se fue allanando el terreno. En el primer examen a España, el comité se mostró muy preocupado por nuestro sistema y recomendó que revisáramos las leyes para reemplazar estos regímenes de sustitución y implantar un apoyo en la toma de decisiones. En la observación general número 1 dejaron muy claro que no sirve una reforma superficial, no son válidos los mecanismos de sustitución, ni siquiera establecer mecanismos de apoyo y dejar a la vez mecanismos de sustitución, que era necesario revisar todas las sentencias de incapacitación para restablecer la plena capacidad legal a todas las personas, que la capacidad legal incluye la capacidad jurídica y la de obrar, que no son disociables, y que las personas con discapacidad tienen derecho al apoyo en la toma de decisiones, pero los Estados no pueden negar o privar de capacidad legal por razón de discapacidad. Es decir, se prohibía ya a los Estados seguir incapacitando a las personas. No obstante, las incapacitaciones se siguen produciendo y no siempre en casos en los que realmente no hay otra alternativa. Todavía no ha calado esa percepción de que ahora mismo está prohibido incapacitar. Los Estados parte, esto es lo que decía, el apoyo hay que darlo siempre que la persona lo desee y en la medida que lo desee. No sirve actuar en beneficio de la persona sin que la persona esté de acuerdo con la decisión. Además, las personas que apoyen tienen que ayudar a las personas que reciben el apoyo a tener cada vez más confianza en sí mismas para que cada vez necesiten menos apoyo. Esa es la filosofía. Y los Estados parte tienen que dar formación a las personas para decidir, esas personas con discapacidad, cuándo desean reducir o eliminar el apoyo para ejercer su capacidad legal. Como veis, es un giro copernicano. En los sistemas de sustitución de la voluntad se priva a una persona de capacidad legal, aunque sea para una sola decisión. Alguien diferente de esa persona puede nombrar un representante que decida en sustitución y se puede hacer esto en contra de la voluntad de la persona. La decisión del sustituto debe tomarse con arreglo a lo que se considera el interés superior frente a la voluntad y preferencias de esa persona. Entonces, el enfoque de las sentencias del Tribunal Supremo es claramente insuficiente. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha dicho que los elementos principales del nuevo sistema tienen que ser disponible a todas las personas, aunque tengan grandes necesidades de apoyo. Sistema de apoyo. Apoyo basado en la voluntad y preferencias de la persona, no en lo que se considera objetivamente mejor para ella. Y la forma de comunicarse de una persona no puede ser una barrera para obtener ese apoyo. Tiene que ser algo formalmente reconocido, tiene que ser un apoyo que se ofrezca gratuitamente y no puede utilizarse como justificación para privar de otros derechos fundamentales, tales como el voto o los derechos reproductivos, las esterilizaciones forzosas. El derecho de voto ya sabéis que se ha devuelto a todas las personas incapacitadas recientemente. La persona con discapacidad debe tener derecho a rehusar el apoyo, eliminarlo o cambiarlo cuando lo desee. Esto, desde luego, no está en el anteproyecto. Si tiene derecho a revisar, como ocurre en el procedimiento actual, que puede pedir la revisión, pero no puede decidir por sí sola prescindir de ese apoyo o cambiarlo. Y debe de haber salvaguardas en todos los procesos para garantizar que se respeta la voluntad y preferencias de la persona. Hay que tener presente que el artículo 12 es de aplicación inmediata, no progresiva. Al ser de aplicación inmediata, por eso los fiscales han intentado aplicarlo de inmediato, y algunos abogados y algunos jueces. La capacidad legal está ligada al disfrute de otros derechos humanos,
como decía antes, y hay que consultar con las personas con discapacidad en el proceso a través de las organizaciones que le representan. Esto ha ocurrido en la gestación del anteproyecto. Ha habido trabajos de la Comisión General de Codificación durante años, pero por fin, hace pocos años, hay un equipo que se lo ha tomado muy en serio, presidido por Antonio Pau. Y sabéis que Maripaz García Rubio estuvo en esta casa hace unos 15 meses dando una conferencia magnífica sobre este proyecto en el que estaban trabajando, aunque todavía no había anteproyecto. Ha habido mucha participación del movimiento asociativo, con lo cual el anteproyecto ha ganado. Pero hasta septiembre de 2018 no hubo ninguno publicado. Hay ahora mismo uno nuevo, de enero de 2019, que está en el Consejo de Estado, ya ha sido visto en la Diputación Permanente, pero mañana el Pleno del Consejo de Estado tiene previsto dar dictamen favorable y el Consejo de Ministros quiere aprobarlo antes de las elecciones, que quedan 3 viernes, el pasado mañana, el Viernes Santo y el viernes justo antes de las elecciones. Aunque es verdad que el Gobierno está en funciones, es un anteproyecto en el que hay consenso porque se gestó en la Comisión General de Codificación mientras estaba el Gobierno del PP. Y es un anteproyecto escrito por juristas y escrito por la sociedad civil que ha colaborado. Es decir, que es previsible que salga adelante por fin después de tantos años, lo cual es una buenísima noticia. Como os decía antes, ayer se publicó en la web de Naciones Unidas las observaciones finales tras el segundo y tercer examen en España, porque han juntado los 2 exámenes, han pasado 8 años en vez de 4 años. Y en relación con el artículo 12 vuelve a reiterar sus exigencias de cambio inmediato de sistema y sobre el artículo 13 manifiesta su preocupación por la falta de conciencia sobre esta Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte de los operadores jurídicos en España, entre los cuales obviamente están los notarios, pero también pues, los fiscales, los jueces, los abogados, etcétera. No os lo voy a leer porque es volver sobre lo mismo y ya me estoy pasando de tiempo o a punto de pasarme. Y la pregunta, ¿se ajusta el anteproyecto a la Convención? Pues en lo que se refiere a la reforma del Código Civil, sin duda tiene su espíritu, sin duda. Se suprime la incapacitación, ya no se va a declarar a nadie incapaz, se le va a proporcionar apoyos. Se suprime la tutela para los mayores de edad con discapacidad, solo queda para los menores de edad. Y se suprime la patria potestad prorrogada o rehabilitada porque es mantener a una persona en la minoría de edad durante toda su vida. Se trata de atender de aspectos personales y no solo patrimoniales, o sea, temas como el domicilio, la salud, el derecho a las relaciones interpersonales. Se da preferencia a las medidas preventivas frente a las judiciales. Por ejemplo, el tema de los poderes preventivos, que ya está en nuestro Código Civil desde el año 2003, pero se potencian y pueden ser tanto que tengan eficacia actual, que subsiste después de una situación de necesidad de apoyo para la toma de decisiones, como que tenga una eficacia futura cuando la persona pierde facultades de discernimiento. Otra figura que se potencia es la autocuratela, que también existe ya en nuestro derecho, y se refuerza la guarda de hecho, la cual en nuestro Código Civil está pensada como algo provisional, mientras no se tramita un procedimiento de incapacitación, pero que en la última reforma se introdujo un nuevo párrafo segundo en el artículo 303, abriendo la puerta a que el guardador de hecho pueda pedir al juez facultades judiciales para actos puntuales antes de una medida más formal, si es que fuera necesario. Ya se abría la puerta a que la guarda de hecho no fuera algo provisional y a que se pudiera funcionar con una guarda de hecho con algún apoyo puntual de autorización judicial. Pues
Aquí esto se desarrolla más. La medida judicial por antonomasia es la curatela sin incapacitación previa, que puede ser una curatela asistencial de acompañamiento, de firmar con la persona con discapacidad, y en casos excepcionales en los que la persona no puede expresar su voluntad, es una curatela representativa, pero no una curatela representativa basada en el mejor interés de la persona, sino en la mejor interpretación posible de su voluntad, gustos y preferencias, es decir, traducción vital. La sentencia dirá qué actos necesitan apoyo, pero no privará de derechos. En lo que se refiere a la reforma procesal, tiene que mejorar muchísimo. Si no hay oposición de la persona, se tramitará por un expediente de jurisdicción voluntaria, pero se prevé el proceso contradictorio, es decir, que se podrán imponer los apoyos. Esto, como veis, es contrario a la Convención. La participación de la persona en el procedimiento es clave, un cambio enorme, porque ahora mismo es alguien marginado en el procedimiento y alguien que, como mucho, es espectador. Y también en todas las medidas notariales de las que nos van a hablar y preventivas, siempre se escuchará a la persona, siempre se escuchará su voluntad, gustos y preferencias. Y otro tema que no se contempla todavía en el anteproyecto es la accesibilidad a los documentos judiciales, que sabéis que ya hay algún convenio entre Plena Inclusión y el Consejo General de Poder Judicial para que al menos las sentencias lleguen en lectura fácil, pero esto debería desarrollarse muchísimo más. Por último, porque ya me he pasado 5 minutos, me parece, algunas comunidades autónomas están dictando leyes para aplicar el artículo 12. Hay un modelo en el Código Civil de Cataluña muy interesante. Hay una ley en Castilla-La Mancha también muy interesante de planificación de apoyos futuros y hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón también una ley de garantías de las personas con discapacidad también muy interesante. Entonces, esto ya no os lo cuento, pero dejo la presentación por si a alguien le interesa. Y recomendación a las familias: esperar a la reforma, salvo casos excepcionales, hay alternativas, y recomendación a los notarios: ofrecer alternativas, las hay, aplicar el espíritu de la Convención en la mayor medida posible. Os lo digo yo como madre, no solo como abogada, y aquí hay una foto de mi hija. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María José. Se me olvidó decir en la presentación que, además de todas las cosas que he dicho, María José es una de las que crearon y fue directora muchos años de la asociación Alef-TEA, que para niños que tienen trastornos del espectro autista, y a la que tengo especial afecto, y por eso me da rabia haberme olvidado decirlo. Y sin más, Federico tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, los agradecimientos breves porque disponemos de poco tiempo para trabajar y para hablar, pero creo que encuentros como estos son fundamentales. Desde la Fundación Equita agradecemos mucho el que se tiendan estos puentes, porque además el tratamiento de la discapacidad muchas veces nos creemos que queda restringido, o por desgracia queda restringido, a ámbitos exclusivamente orientados al tratamiento, al reconocimiento y al estudio de esta situación de las personas, pero creo que hay que romper esa barrera. Y el que fundaciones como Hay Derecho, implicadas en el desarrollo de una justicia social, en el sentido que hemos señalado, creo que es muy positivo el que incorporen en su temática y en sus temas de trabajo estas cuestiones. Yo, más que ofrecer un análisis del anteproyecto, lo que quiero es centrarme en qué podemos los notarios aportar a la vista de los principios inspiradores, tanto del anteproyecto como de la Convención, a las personas con discapacidad, a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, que se consagra, como ahora veremos, como principio en la Convención, al necesario respeto a sus preferencias e intereses, como bien hablaba María José, y por otro lado, ¿qué podemos aportar en seguridad? Porque no nos podemos olvidar que la autonomía de voluntad es un principio consagrado por nuestro ordenamiento, pero no un principio absoluto, sino que debemos conciliarlo con la libertad de las personas y con la seguridad de las personas y del tráfico.
La autonomía de la voluntad, esa posibilidad de autorregular sus propios intereses, yo creo que es una de las líneas vertebrales de la sociedad actual, de nuestro sistema democrático. La esencia no está en ir cada 4 años a votar, sino en la posibilidad de delimitar mi situación jurídica, entre otras cosas, con relación o en el ámbito no exclusivamente patrimonial, sino también personal y familiar. Nuestro Código Civil lo reconoce ampliamente. La libertad de contratación por vía del artículo 1255, también hablamos de las disposiciones mortis causa sujetas o la ley primera de la sucesión en la voluntad del testador, en ámbitos como las capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, o en ámbitos como la autotutela. La autotutela no se limita a establecer o designar una persona que pueda ejercitar en el futuro esa función de tutor, con arreglo a la redacción actual del Código, sino a establecer disposiciones que regulen esa institución. Creo que es lo más interesante. La Constitución española, como bien señalaba María José, fue pionera en el reconocimiento de la discapacidad. El artículo 14 habla de que los españoles son iguales ante la ley, no menciona expresamente a la discapacidad como posible causa de discriminación. Hay algunos autores que proponen una modificación de la Constitución en ese sentido, pero desde mi punto de vista tampoco es una prioridad absoluta, en cuanto que si consagra que ningún español o que los españoles son iguales ante la ley, comprende en esa enumeración abierta que hace de circunstancias la discapacidad. Pero sí el artículo 49, desde un punto de vista quizá distinto o anterior a la Convención, asumiendo una posición quizá médica o rehabilitadora, se refiere aparte de que la prestación de asistencia especializada a quienes lo requieran y ampararán especialmente para el disfrute de los derechos de este título, otorga a los ciudadanos, refiriéndose a las personas con discapacidad, entre los cuales claramente está la dignidad y la libertad de las personas con discapacidad. La Convención, ¿qué dice? También ha señalado María José en cuanto que lo que ella ha llamado el corazón de la Convención, que es el artículo 12. Pero el artículo 3 también se refiere a esta materia, a la autonomía de la voluntad y la posibilidad de regular sus propios intereses. Consagra el necesario respeto a la dignidad inherente, autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Lo vincula a la dignidad, a la propia esencia y a los propios derechos humanos. La Convención es la primera convención de nuestro siglo que se encarga de regular un tema en el ámbito de los derechos humanos. El artículo 12 reconoce esa igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica, si bien prevé la posibilidad de que se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos. Volvemos un poco a la disyuntiva que antes hablábamos entre autonomía y seguridad. No obstante, esa autonomía a la voluntad, esa posibilidad de autorregular sus propios intereses, que se reconoce tanto en las personas con discapacidad como en las personas sin discapacidad, tiene unos límites. El propio artículo 1255 en el Código Civil se refiere a las leyes, a la moral y el orden público. Es fácil vincular esta referencia, sobre todo, pero no exclusivamente, a las personas con discapacidad, en la seguridad del tráfico, en la seguridad de las propias personas y en su libertad para tomar sus propias decisiones. Esa libertad lleva implícita la información y una asistencia en cuanto a la formación de su voluntad, entiendo. El artículo 12 de la Convención también se refiere implícitamente a unos límites a esa autonomía de la voluntad, hablando de las salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos. La propia mención de un apoyo supone, si no un correctivo, sí un medio a través del cual se hace efectiva esa autonomía de la voluntad. Pero no hemos de olvidar que a continuación, sin perjuicio de reconocer el que deben existir salvaguardias para impedir los abusos, habla de que esas medidas respetarán en todo caso los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. ¿De acuerdo? En el mismo sentido se puede interpretar la Constitución cuando habla de el amparo a las personas con discapacidad. ¿En qué concluimos de todo esto? Pues evidentemente que el derecho a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad como manifestación de su dignidad y libertad y autonomía se debe reconocer en régimen de igualdad con los demás. Ello no es obstáculo para que en el ejercicio de esa capacidad y autonomía hayan de
procurarse asistencia, apoyos y salvaguardas, las que sean oportunas para la seguridad de esas personas y para la seguridad del tráfico de quienes contratan con ellas. Pero no obstante, en todo caso, y la única y exclusiva objeto que pueden tener esas salvaguardas serían impedir los abusos y que en todo caso respeten, como venimos reiteradamente diciendo, los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. A mí me llamó la atención algo que ha mencionado María José también en la jurisprudencia del Supremo, que tiende a sustituir el interés de las personas, hablando de personas con discapacidad, en numerosos fallos por la voluntad de las personas con discapacidad. Además, no hemos de olvidar que esas restricciones a la autonomía de la voluntad se reconocen en muchos ámbitos de nuestro ordenamiento, aun cuando no intervengan en la negociación personas con discapacidad. A nadie se nos escapa las normas que se están dictando en protección de consumidores y usuarios. ¿Para qué? Para asegurar la seguridad y la libertad de las personas, sin necesidad de que exista una discapacidad. Evidentemente, de lo que se trata es de adecuar esas salvaguardas y apoyos que se reconocen en todo caso, igual que se reconoce respecto de los consumidores y usuarios, también se debe reconocer respecto a las personas con discapacidad, pero respetando, como decimos una vez más, su autonomía. ¿Cuál es la situación de nuestro Código Civil? Y me refiero a la redacción actual del Código. Evidentemente, como todos sabemos, se reconoce capacidad jurídica con carácter universal, el nacimiento determina la personalidad, en la terminología propia del Código, pero no obstante lo que tradicionalmente se ha venido a denominar capacidad de obrar sí tiene restricciones, en base a una resolución judicial, como reconoce el artículo 199, y en base a unas causas de incapacitación, enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma. ¿Cuál es la reacción de nuestro ordenamiento cuando esas circunstancias concurren en una persona? La somete a una de las instituciones de guardia y protección que reconoce el Código: tutela, curatela y defensor judicial en los términos del artículo 215, y por otro lado la patria potestad prorrogada o rehabilitada. ¿Cuál es el esquema directriz de esas instituciones? En la tutela nos encontramos con una figura de sustitución pura y dura: la voluntad de celebrar un negocio jurídico, la emisión de la declaración de voluntad, incluso la recepción de la información que desde el punto de vista, y ya hablo del quehacer del notario, se realiza en estos supuestos, la recibe el tutor, no la recibe la persona con discapacidad. Igualmente sucede respecto de la patria potestad prorrogada o rehabilitada, al igual que también en el defensor judicial. La diferencia con el defensor judicial es que se puede designar para un caso concreto o en tanto recae un procedimiento o una resolución de incapacitación. Pero en todo caso no hay ningún atisbo de que ni se escuche, ni se atienda, ni se respete en ningún caso la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. ¿Qué sucede en todos estos supuestos? Pues que cuando se nos impone asistir y apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de esa capacidad jurídica, nuestro ordenamiento no reconoce otros sistemas que privarles de esa capacidad y que sea otra persona la que intervenga por ellas. Entonces hay un paradigma, en cierta medida, insalvable con relación a esos principios que sienta la Convención. Ni siquiera en nuestro Código se reconoce relevancia jurídica que exista una discrepancia de voluntad entre el tutelado y el tutor. Cuando hay un conflicto de intereses sí se puede promover la remoción del tutor, pero ni siquiera se plantea la posibilidad de que exista esa divergencia a los efectos de una toma de decisiones. ¿Qué sucede con el defensor judicial, con la curatela? Que bien es verdad que aportan matices que son aprovechables en este sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que la curatela debe configurarse como una asistencia, un asentimiento al consentimiento de la persona con discapacidad, no como una sustitución de su voluntad. De todas maneras, aparte de lo infrecuente que es la curatela, en muchas ocasiones a mí me llama la atención el que el Supremo sigue discutiendo si nos encontramos con una curatela tal y como la delimita el Código, o es una curatela en el sentido que reconocía el derecho romano, una tutela parcial. Hay fallos de no demasiados años atrás en los que se sigue discutiendo si la curatela es una tutela parcial reconocida exclusivamente en el ámbito patrimonial o no.
La curatela tiene ese carácter aprovechable que hace que se incorpore a nuestro anteproyecto. Pero ojo, se habla también de una curatela representativa. A ver si ahora vamos a suprimir una tutela y no vamos a ir a una curatela que siempre sea representativa y para todo. Entonces estamos con la misma problemática. En la práctica, por mucho que se cambien las leyes, va a tener que estar alerta sobre esas cuestiones. El defensor judicial, pues también se trata de una institución aprovechable. Así lo postulábamos desde hace muchos años, desde la Fundación Equita, hablando de que para personas que realizan un acto puntual, pues nos parece que es matar mosca a cañonazo el someterla a un procedimiento de incapacitación para todo, para siempre, por el mero hecho de que en un momento necesiten una actuación o una suplencia o asistencia de carácter puntual. También se incorpora en el anteproyecto esa figura del defensor judicial desde mi punto de vista bastante innovadora y concordando con esos principios. ¿Qué tiene que ver el notario en todo esto? Pues antes lo apuntaba. El notario tradicionalmente se nos ha visto un poco ajenos a los procedimientos de incapacitación. ¿Por qué? Porque se hacen en sede judicial. Pero no hemos de olvidar que, aunque sea una perversión del sistema, la mayoría de los procedimientos de incapacitación arrancan en un despacho notarial. Las personas, salvo puntuales ocasiones, no incapacitan para proteger. Incapacitan porque tienen que vender un piso, porque tienen que aceptar una herencia o porque tienen que hacer una actuación de ese tipo. Llegan a la notaría, el notario dice, perdone usted, pero usted no tiene aptitud como para conocer lo que está haciendo. Y ahí se inicia un procedimiento de incapacitación. Por eso creo que en nuestra práctica somos conocedores de primera mano de las circunstancias que desencadenan esos procedimientos de incapacitación. Además, la notaría es el lugar donde se plasma ese principio, autonomía de la voluntad y la autorregulación de los intereses de las personas, tanto en ámbitos estrictamente patrimoniales como familiares, como en la sucesión mortis causa o de cualquier otro orden. El notario, además, no es solamente un receptor de una voluntad, sino que, con arreglo a lo que el reglamento notarial reconoce, el notario deberá estar el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, la cual deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico e informar a aquellos del valor y alcance de su redacción. El notario no se limita a recoger una declaración de voluntad. El notario asiste en adecuar el negocio jurídico a la voluntad pretendida por las partes y a informarle de modo que su consentimiento sea informado y consciente y exacto. Eso en el ámbito de la discapacidad y donde no hay discapacidad también. No supone ninguna asunción de una función nueva por parte del notariado. El reglamento notarial llega a hablar de que el notario prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella. Aquí sí podemos enmarcar claramente a las personas con discapacidad, no solamente a las personas con discapacidad, también a consumidores, a usuarios y a las personas que por razones jurídicas o económicas se encuentran en una situación desfavorable frente al otro contratante. Además, el notario interviene en un íter del negocio jurídico que es especialmente trascendente. Los negocios no debemos olvidar que con arreglo a nuestro sistema y al notariado de nuestro ámbito se perfeccionan en la notaría, sin perjuicio de que luego acudan a otro registro público como forma de publicidad, si queremos todos los trascendentes que queramos, pero el negocio jurídico se perfecciona por el consentimiento. Es en la notaría donde se debe velar porque ese consentimiento esté regularmente formado y además regularmente formado que concurran los requisitos y la exigencia que ya deriven de la voluntad de la persona, como sucederá a partir de ahora con el anteproyecto, o ya deriven de una resolución judicial, se hayan establecido para el caso concreto de que se trate. Ello supone, o creo yo, de ello deriva una demanda clara por nuestra parte, el tener acceso directo e inmediato a las resoluciones judiciales y a los negocios jurídicos en virtud de los cuales las personas autorregulan su situación. Hablo de poderes preventivos, de todos esos negocios jurídicos a los que ampliamente se remite o recoge el anteproyecto. Y luego, finalmente, el juicio de capacidad. El juicio de capacidad sabemos todos que es una de las cuestiones
más importante, una cuestión más delicada que desarrolla el notario en el ámbito de conferir seguridad y adecuación a la ley o el control de legalidad que realiza el notario. Además, es trascendente en cuanto a que supone una presunción iuris tantum vinculante y viene a ser cogida en numerosos casos por el reglamento notarial, el artículo 167. El notario debe constar que a su juicio los otorgantes tienen capacidad civil suficiente. Dicha responsabilidad del notario y esa actuación se predica tanto en las actuaciones de carácter meramente patrimonial, como personal, como familiar, de cualquier orden, como hemos visto, y en un momento del íter negocial fundamental que supone la perfección del negocio jurídico. El anteproyecto viene a revitalizar el libro de incapacitaciones en el registro de la propiedad y se puede aportar desde ahí a conferir seguridad. Pero no debemos olvidar que la seguridad jurídica preventiva que tenemos que conseguir pasa porque el negocio no se perfeccione con incumplimiento de las exigencias de seguridad y de autonomía de la voluntad. Cuando los negocios llegan al registro ya están perfeccionados. El efecto traslativo, el efecto probatorio, el efecto que todos conocemos, se confiere al instrumento público, ya se ha producido. Y entonces sería necesario el recurso a un procedimiento judicial para acabar con esos efectos, lo cual creo que es poner el carro en su sitio, no delante de los bueyes. El notario asume desde este punto de vista... 5 minutos, ¿vale? Sí, 5 minutos. Perfecto. Una posición privilegiada de conocimiento de la familia, de conocimiento de la persona. El notario es autoridad con arreglo a nuestra legislación y la legislación europea, y es una de las autoridades a través de las cuales se puede desarrollar esa salvaguarda, esos apoyos y esa asistencia al ciudadano. Además, es el único que en el ámbito extrajudicial tiene delante de sí a la persona con discapacidad, puede interactuar con ella. ¿Qué nos exige, pasando por encima de numerosas cuestiones que tenía previsto tocar, pero que los 20 minutos son escasos para ello? Después podemos ver algunas cositas, sí. ¿Qué nos exige la Convención, el anteproyecto con relación al juicio de capacidad? Pues lo primero, un cambio de nomenclatura, evidentemente. Ya no podemos hablar de una persona que tenga capacidad o no tenga capacidad. Capacidad tienen todas las personas, por arreglo y por imperativo de lo establecido en la Convención y sin perjuicio de que tengan que servirse de una asistencia y unos apoyos. Ha habido, desde la aprobación de la Convención, mucho esfuerzo en modificar algunos de los términos de nuestro ordenamiento, que han asumido unas denominaciones nuevas, y tengo que decir con orgullo, gracias, entre otras cosas, a la actuación de la Fundación Equitas. En la intervención como testigo, antes se hablaba de que son incapaces para intervenir las personas con discapacidad, invidentes, sordos y mudos. Ahora se habla de las personas que no posean el discernimiento necesario. Ahí podemos tener una primera pista a los efectos de hablar de un juicio de discernimiento, o un juicio de aptitud, en el sentido que incluso alguna legislación como la argentina reconoce. Modificaciones sustantivas o de fondo. Evidentemente hay que cambiar nuestra legislación. Nosotros estamos sujetos a la legislación, no nos podemos inventar qué sucede cuando una persona incapacitada pretende otorgar testamento. Esa es una primera exigencia. Pero el cambio de actitud en el ejercicio de la función notarial ha de venir dado. ¿Por qué? Porque en adelante nuestra función no va a ser tanto como el exigir el cumplimiento de una serie de formalidades. Si esta persona está incapacitada, tendrá que venir el tutor, tendrá que tener aprobación judicial, después va a tener que ir al juzgado. No. Nuestra función en adelante deberá ser comprobar que si la persona compareciente tiene una clara percepción de lo que está haciendo, de si es capaz de prestar un consentimiento informado con arreglo a la percepción y a la interacción que nosotros tengamos con ella. Hemos de olvidar por ello, y ya prácticamente tengo que concluir, una visión patológica de el juicio de actitud, de discernimiento o como queramos llamarlo. Lo determinante en nuestro juicio no es que una persona padezca una determinada patología, no es que tenga un trastorno límite de personalidad, una esquizofrenia diagnosticada,
una oligofrenia o una demencia senil. Lo que debemos de apreciar es si la persona tiene aptitud suficiente como para comprender y querer lo que está haciendo, ceñido al acto concreto, porque una de las ventajas que tenemos nosotros también es que no hacemos un juicio en el vacío. O sea, nosotros no decimos esta persona es capaz o no es capaz, nosotros lo que decimos es que es capaz o que tiene aptitud suficiente para conocer el contenido de este negocio jurídico que se está formalizando. No es lo mismo, por tanto, igual que no es lo mismo una persona con formación jurídica a que no la tenga, cuando intervenimos, el que se le explique un préstamo hipotecario o un préstamo bancario o una póliza. Igual que no es lo mismo, pues tampoco podrá ser lo mismo que una persona con discapacidad. ¿Qué debe entenderse por apoyo? Esa es, y perdónenme la expresión, la madre del cordero, la Convención. La Convención no dice que debe entenderse por apoyo, ni vamos a encontrar ningún sitio donde diga los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica son este y este. ¿Por qué? Porque la Convención rige en Bélgica y en Afganistán. Y está llamada a ser de aplicación a personas con un principio de una enfermedad degenerativa y a personas que son incapaces de comunicarse, que no tienen aptitud para comunicarse. Pero es necesario, y ya se reconoce en nuestro ordenamiento, el recurso a los medios tecnológicos. El anteproyecto hace un alarde en ese sentido. Reconoce la posibilidad de utilizar medios como tablets, como algunos que no venían a ser recogidos con anterioridad, pero que ya se venían utilizando en la práctica, aparte de de lo que tradicionalmente se ha reconocido como el recurso a la lengua de señas, el braille y demás. Concluyendo, el anteproyecto no modifica nuestro quehacer desde el punto de vista de regulación del juicio de capacidad, pero sí que modifica la realidad con la que nos vamos a encontrar. A partir de ahora no vamos a tener delante una persona incapacitada. A partir de ahora vamos a tener una persona con discapacidad que podrá haber autorregulado sus intereses en otro documento o bien a la que la resolución judicial correspondiente haya sometido a una forma de asistencia y apoyo. Y ahí va a estar nuestra actuación. Se nos ha llamado la atención, la relatora de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, en el último informe, en el 2018, hablaba, y nos pasa un poco una responsabilidad tremenda, cuando se refiere a que los Estados deben promover la capacitación adecuada de quienes ejercen de notario, ya que desempeñan una función importante en la conclusión y formalización de transacciones jurídicas, especialmente en los países de tradición jurídica romanista. Los notarios evalúan la capacidad de las personas que entablan una relación jurídica. Por ello es importante que entiendan el reconocimiento de la capacidad jurídica universal y el paradigma de apoyo introducido por la Convención, para que su labor no se traduzca en una restricción de facto de la capacidad jurídica. Esa es la disyuntiva ante la que nos encontramos y supone asumir una responsabilidad importante que tampoco es muy extraña a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque no hemos de olvidar que esa función la desarrollábamos con relación a las personas con discapacidad, existiendo o no existiendo resoluciones judiciales al respecto. Así va a seguir siendo, quizá incorporando esos nuevos principios. Gracias. Muchas gracias, Federico. Espero que esta jornada y otras que habrá que celebrar sirvan justamente para eso que decías al final, para que nos formemos los notarios también. Tiene la palabra Manuel Lora Tamayo. Vale. Muy bien, pues buenas tardes a todos y gracias por acudir y gracias a iDerecho también por organizar estas jornadas que yo creo que son muy importantes, ¿no? Al hilo de lo que iba diciendo Federico, es importante el conocimiento de la Convención. A mí me da la impresión a veces
que se nos reclama, a lo mejor desde AEquitas, más desde las asociaciones para el conocimiento de la Convención que de nuestros propios compañeros, ¿no? O los juristas que debemos aplicar la Convención. Y desde un punto de vista notarial creo que es importante irla conociendo, porque es que vamos a estar en primera línea de vanguardia, ¿no? Una vez que se aplique la ley, pues tendremos, que se apruebe la ley, el anteproyecto, pues debemos ser los primeros, ¿no? en aplicar y en conocer. Por eso, aunque es un poco extraño analizar un anteproyecto, pues simplemente en el sentido de ir conociéndolo, de ir tomando conciencia de lo que de la revolución tan profunda en materia de discapacidad que supone la Convención y el anteproyecto o la reforma del Código Civil que prevé este anteproyecto, pues es importante analizarlo. Entonces, yo en esta exposición lo que me voy a centrar es un poco más en el análisis de algunos aspectos del anteproyecto. Intentaré ajustarme a tiempo, me avisas, Segis, para no. Hay muchas reformas o muchas materias que son reformadas y no tenemos tiempo de entrar en todas ellas, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en los apoderamientos, en los poderes en previsión de la propia discapacidad y también en el ámbito sucesorio, ¿no? En algunos matices sucesorios. Bueno. En cuanto a los poderes en previsión de la propia discapacidad, ya sabéis que incluso antes de la aprobación de la Convención, en el año 2003, pues ya se recogieron en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Civil, aunque de una forma muy reducida, ¿no? En el artículo 1732, en el artículo 223, pero sin embargo eso contrasta con pues la gran utilización... que se ha producido de ellos, ¿no? Entonces, aquí les muestro unas estadísticas que he obtenido de los notarios de la página del SIC notarial respecto de los poderes preventivos desde el año 2011 hasta 2018 que se han ido otorgando en las notarías, que como ven es una curva creciente, absolutamente creciente, de unos 9.000, ¿no? en el último año. Y también pongo los poderes generales, porque muchas veces en los poderes generales, que no comunicamos como poderes preventivos, en los que se prevé la subsistencia para el caso de discapacidad, pues hay algunos que no tendrán, pero en la mayoría se van introduciendo estas causas de subsistencia de discapacidad y como ven, pues casi menos de 150.000 al año, que es una auténtica barbaridad en este sentido, pues no se han autorizado. El legislador, yo creo que consciente de la importancia de estos poderes, pues da una regulación mucho más amplia, ¿no? En los artículos 248 a 260, aquí en esta materia, a diferencia de otras con un ámbito sucesorio, en un ámbito de contratos o de responsabilidad civil, en el que se mantiene la numeración de los artículos y se establece un cambio de nomenclatura, de terminología o algunas adaptaciones, aquí, claro, como han dicho María José y Fede, pues como desaparece la incapacitación y la tutela, pues hay un cambio de numeración de los artículos y la regulación de nuevas instituciones. Entonces, se regulan en esos artículos y además se les aplican unas disposiciones generales sobre las medidas de apoyo. Entonces, ¿cuáles son las principales modificaciones del anteproyecto? Bueno, como hemos dicho, y esto lo paso, desaparece la incapacitación, quedan sustituidas por las medidas de apoyo. Y son de dos tipos, ¿no? Las medidas de apoyo, o bien externas, curatela, defensor judicial, guardador judicial, que son guardador de hecho, que son, digamos, establecidas por la autoridad judicial, o las internas, que son las que establece la propia persona, autocuratela o poderes en previsión de la propia capacidad, puesto preventivos, pueden ser preventivos o continuados, ¿no? Entonces, el primer cambio que se produce es la preferencia del legislador absolutamente por estas medidas de carácter voluntario, ¿no? De carácter interno, sobre las externas. Les pongo ahí varios artículos, el 248 dice que las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. El 251, solo en defecto o por insuficiencia, vuelve a repetir de estas medidas de naturaleza voluntaria, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias.
Y el artículo 256, respecto de los poderes, a diferencia ahora que es el juez el que decide si subsisten o no, sin embargo, aquí dice que mantendrán su vigencia a pesar de que se constituyan otras medidas de apoyo. Con lo cual hay una absoluta preferencia. Y esto yo creo que es bastante ajustado, como decía María José, al artículo 12 de la Convención, respeta la voluntad y la dignidad de las personas con discapacidad. Además, es una medida que no tiene ningún coste, ¿no?, para la Administración. Esto no quiere decir que los apoderamientos sean incontrolados, ¿no?, sino que seguirá existiendo un control, o bien vía autoridad judicial o el previsto por el propio interesado, ¿no?, al otorgar el poder. En segundo lugar, es lo que ya lo que ya han ido exponiendo Federico y María José. Hay un cambio de mentalidad profundísimo, ¿no? Y esto yo creo que también debe aplicarse al ámbito de los poderes, ¿no? En cuanto a la apreciación de la discapacidad en el mundo jurídico, cambia absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aplicar las disposiciones o los principios establecidos en las disposiciones generales sobre las medidas de apoyo a personas con discapacidad, que ya les digo que incluyen todas, ¿no?, las internas y las externas, pero que son estos principios que les marco hoy en el lado izquierdo, que deben respetar siempre el desarrollo de la personalidad y el desenvolvimiento en el mundo jurídico en condiciones de igualdad, el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales, el respeto a lo que ya han hablado de deseos y preferencias, no ahondo más en esto, y la participación en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué consecuencias tendría esto en el ámbito de los apoderamientos en previsión de la propia discapacidad? Pues que ya los poderes no pueden ser iguales para todos, ¿no? No podemos tener poderes estándar si somos unos funcionarios a los que nos obliga la Convención. Entonces, sino que tienen que ser, como señala ya la jurisprudencia que va aplicando poco a poco a la Convención, trajes a medidas, ¿no?, adaptados a cada uno de las personas que van, cada uno de los poderdantes que prevén su discapacidad. El notario debe conocer, debe reunirse con la persona con discapacidad y conocer cuáles son las preferencias y los deseos. Por eso, en los apoderamientos, con la nueva configuración que les da el anteproyecto y la futura ley, debe ganar importancia el aspecto personal, ¿no? Hasta ahora creo que los apoderamientos marcaban únicamente cuestiones patrimoniales y gana importancia el aspecto personal. Luego veremos cuando analicemos el contenido de los poderes. Por otra parte, también es posible, pienso, en la regulación que se ha realizado, prever la participación de la persona con discapacidad, que esto la verdad es que chirría un poco ahora en la configuración actual del apoderamiento, pero creo que sí que es posible. Bueno, esto también, lo que les pongo en cuarto lugar, yo creo que también si queremos hacer una aplicación coherente de la Convención y de la reforma, hay que intentar que los poderes no se conviertan en una nueva forma de incapacitación, ¿no? Como decimos, lo que se pretende evitar en el nuevo modelo es la sustitución de la persona. Si con un apoderamiento lo que conseguimos es excluir a la persona del poverdante cuando aún tiene facultades suficientes para poder comprender, ayudado o no, el acto de otorgamiento y sustituirla por el apoderado, no estamos haciendo cosa diferente que lo que hacía con anterioridad la tutela. Y por otra parte, en cuanto a la interpretación del contenido del poder, pues de acuerdo con las preferencias que ya se han ido marcando, ¿no? Entonces, a estos efectos es muy inspirador el artículo 280, diciendo que cuando se trata del curador representativo, ¿no?, que digamos que es el que menos intervendría la persona con discapacidad, el que hay una asistencia mayor, se dice que deberá tener en cuenta la trayectoria vital, los valores y creencias de la persona a la que se preste apoyo y tratará de determinar la decisión que hubiera tomado aquella en el caso de no querer representación, teniendo en cuenta los factores. Con lo cual, a la hora de interpretar el poder, este artículo nos debe servir también de inspiración. En cuanto a los elementos personales, ¿quién podría otorgar el poder? El artículo 251 del anteproyecto dice que cualquier persona mayor de edad o emancipada, en previsión de futuras circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
Entonces, claramente los menores de edad no podrán otorgarlo, parece que mayores de edad emancipado, pero el tema es si una persona con discapacidad podrá otorgar este tipo de poderes. Entonces, parece que la regulación del artículo, al hablar de futuras circunstancias, no está refiriéndose a que la discapacidad exista ya, con lo cual excluiríamos a las personas con discapacidad en el otorgamiento de estos poderes. Tendrían que tener una capacidad plena o no limitada en el momento de otorgamiento. Sin embargo, pienso que esta interpretación es contraria a la convención y a la aplicación de esta ley. Yo creo que las personas con discapacidad podrán otorgar este tipo de apoderamientos, siempre que, como nos comentaba Federico, tengan suficiente discernimiento para comprender lo que está realizando y, a lo mejor, aunque todavía no se haya constituido ningún tipo de apoyo, pueden estar apoyados de otras personas e incluso del notario, que serviría de apoyo institucional en este caso, a efectos de asesoramiento y configurar cuál es la voluntad y deseos a la hora de determinar el contenido del poder. En cuanto a cuál es el contenido de estos poderes con la nueva regulación, bueno, en cuanto a la amplitud de facultades, determinación del número de apoderados, la forma de actuación, eso continúa igual, y también los pueden ser poderes continuados, que nos explicaba María José antes, o poderes preventivos, ¿no?, según se prevea que entren en vigor ya o en el momento en que exista discapacidad. Entonces, en cuanto al contenido específico, pienso, como decíamos antes, que debe ganar importancia el contenido personal, ¿no? Como señala Maripaz García Rubio, que dio una conferencia muy bonita en este colegio, comentando este artículo o estos artículos. Dice que en cuanto al contenido personal podríamos incluir en el poder las circunstancias sanitarias, quien decide las medidas sanitarias que debe aplicarse, o bien solo o bien con o servir de apoyo para decidir qué medidas se deben aplicar. Las cuestiones afectivas, dónde quiere vivir o dónde no quiere vivir una persona, con quién quiere vivir, el control de correspondencia, incluso el control de correos electrónicos, ¿no?, ahora tan importantes, la retribución del propio apoderado, o si se le pueden compensar de determinados gastos, ¿no? Por otra parte, lo que señalábamos anteriormente, la previsión de la participación del poderante con discapacidad, ¿no? Esto, la verdad es que estamos acostumbrados a que en un apoderamiento siempre sea el apoderado el que actúe produciendo efectos en la esfera jurídica del poderante. Sin embargo, en la nueva regulación yo creo que cabe configurar el poder como un instrumento de apoyo a la propia persona del poderante, y que no sea, por tanto, el representado el que decida su actuación, sino que, en coherencia con la Convención, es el propio poderdante el que va a decidir la ejecución de un determinado negocio jurídico sin perjuicio de la asistencia que él ha previsto en el propio poder. Es verdad que quizá esta distorsión en el ámbito de la representación se hubiera paliado un poco si se hubiera regulado la figura que en el derecho catalán se conoce como la asistencia, ¿no?, que sí que regula esta posibilidad de actuación asistido y configurado de forma voluntaria. Lo que pasa que es verdad que se configura con intervención judicial, ¿no?, y aquí estamos en medidas internas configuradas por la propia persona con discapacidad, y creo que se debería hacer un esfuerzo, porque es la única forma de que los poderes, siempre que el discapacitado tenga capacidad suficiente y discernimiento suficiente, pueda actuar previendo él sus propios apoyos. En cuanto a la determinación del momento de entrada en vigor, bueno, esto tampoco es que cambie demasiado con respecto a la regulación anterior, va a ser el propio poderdante el que lo determine, y se habla de la posibilidad de que se otorgue un acta de notoriedad para que se hayan cumplido las condiciones previstas por el poderdante, pero esto queda a la autonomía, ¿no?, de la voluntad del poderdante. En cuanto a las medidas de control que se pueden establecer, que también se prevé la posibilidad de que el propio poderdante establezca medidas de control, bueno, pues aquí lo importante
será, como ha señalado en algunos comentarios Federico, que se regulen de tal manera, si uno sobre todo quiere excluir la intervención judicial, pues que se regulen de la forma más detallada posible, quién y cómo debe establecerse este control. Y también en cuanto al contenido, el artículo 259 respecto a la sustitución o a la delegación de facultades prohíbe que se realice delegaciones en el ámbito personal, ¿no? La sustitución de poderes en el ámbito personal sí que se permite en el ámbito patrimonial. 5 minutos, vale. Elementos formales, no cambia nada. Y en cuanto a la extinción de los apoderamientos, es simplemente destacar dos cosas. Hay un supuesto muy curioso, no sé si, ahora la verdad es que no he visto el proyecto, el anteproyecto de enero de 2019, pero al menos tal y como está ahora, un supuesto muy curioso de la transformación del poder general en curatela, lo cual yo creo que va a crear muchísimos problemas, ¿no? Es en este artículo, cuando comprenda todos los negocios jurídicos del otorgante, que entiendo que debe ser un poder general, que son la mayor parte, sobrevenida la situación de necesidad de apoyo, queda sujeto al régimen de la curatela, lo cual implicaría que el apoderado, pues además de necesidad de rendir cuentas, que se apliquen las causas de remoción de la tutela, de la curatela, pues necesitaría, a pesar de lo que dijera el poder, autorización judicial para algunos negocios, ¿no? Y además tampoco queda claro cuándo se aplicaría, porque dice que es sobrevenida la situación de necesidad de apoyo, lo cual, pues vete tú a saber, es un concepto jurídico absolutamente determinado. Si es una enfermedad degenerativa, pues es muy difícil saber cuándo es necesario este apoyo, y por lo tanto un negocio jurídico puede estar válidamente perfeccionado o no, porque necesita autorización judicial, más aún en un caso en el que se ha dado un poder que entre en vigor, o sea, que sea un poder preventivo en el sentido estricto, que entraría en vigor cuando aparezca la causa de discapacidad, ¿no? O cuando sea un poder otorgado por el propio discapaz. Pero es que es muy preocupante el régimen de la disposición transitoria tercera, ¿no? que dice que los poderes y mandatos preventivos se regirán por la presente ley desde el momento de la entrada en vigor, con lo cual pues la generalidad de poderes, o la gran mayoría de poderes que puedan tener carácter general y que estén previendo estos, pues van a quedar en una situación muy difícil, ¿no? Yo creo que aquí habría que intentar parar la reforma. También otra de las causas de extinción es el cese de la convivencia. No me meto demasiado en esto porque vamos mal de tiempo, pero también se establece como un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Porque ¿cuándo se entiende producido el cese de la convivencia? ¿Basta una riña y que uno vaya a una casa y otro a otra? ¿O es necesario un periodo más largo de tiempo? Y además creo que entraría en colisión con el 102 del Código Civil, que exige un momento determinado, ¿no? Que es la presentación de la demanda de nulidad, separación o divorcio para que quede extinguido el poder. Aquí simplemente es una cuestión fáctica. Bueno, y en derecho sucesorio, sobre todo la capacidad para atestar, se sustituye el término del que habitual accidentalmente no se hallar en su cabal juicio, porque por el término en el momento del otorgamiento tenga afectadas las facultades de discernimiento. Y el régimen del artículo 665, que actualmente establece que para las personas o para los discapacitados cuya sentencia no se haya pronunciado acerca de la capacidad para atestar, en cuyo caso tendría que ser examinado por dos facultativos, aquí se realiza con carácter, va a ser el régimen general en el caso de que el notario dude de la capacidad, ¿no? De que tenga un discernimiento o una aptitud suficiente. Se suprimen algunas barreras o limitaciones de la discapacidad física o sensorial, que son todas estas medidas que Federico nos contaba respecto a medios tecnológicos para conocer la voluntad o poder transmitirla, pues las reclamaciones que a veces había realizado alguna asociación respecto de la necesidad de testigos en caso de personas ciegas o que no sepan leer o escribir, y estas causas son prohibiciones, ¿no? Relativas de suceder respecto de cuidadores o curadores representativos, que también habían sido polémicas. Se suprime, en coherencia con todo el sistema, la sustitución ejemplar. No hay incapacitación, con lo cual no puede haber sustitución ejemplar, lo cual puede crear dudas respecto de las ya existentes. Y en la sustitución fideicomisaria, que ya se había recogido la posibilidad de gravar la legítima de los hermanos en favor del hermano con discapacidad, previendo una sustitución fideicomisaria, se había criticado
criticado sobre todo que era indigno para la persona con discapacidad el que solo pudiera disfrutar de los bienes pero no disponer de ellos. Entonces, ahora se prevé la sustitución fideicomisaria de residuo, ¿no?, en favor de hijos en situación física o psíquica que les impidan desenvolverse de forma autónoma. Yo creo que al final, en muchos términos, la ley ha querido ser tan políticamente correcta que deja de hablar de discapacidad, pero claro, nos crea un problema en muchos artículos a la hora de determinar cuándo existe aplicación o no. Aquí se lo atribuye en realidad al resto de los hijos. Si entienden que el hermano no está en esa situación, lo deben probar, ¿no? Hay una inversión de la causa de la prueba. También el derecho de habitación, que se podía donar o legar sin imputarse a la legítima, hay un cambio terminológico porque ya no se exige incapacitación, ¿vale? Muchas gracias. Con un pictograma. Bueno, muchas gracias, Manu, por abreviar al final. Pero vamos, no quería dejar de dar la oportunidad a los asistentes de hacer alguna pregunta, porque si no nos metemos ya en la hora de la cena. O TEA, mejor. TEA, sí. No, me interesa saber un poco qué va a pasar con las situaciones preexistentes. Es decir, hay muchas personas con TEA, como sabe usted, ya incapacitadas. Sí. Y claro, si va a desaparecer la incapacitación, pues se va a crear ahí una cierta laguna, ¿verdad? Es decir, aparte del buenismo y todo, en fin, los que tenemos hijos con personas con discapacidad, pues estamos ya un poco aburridos de buenismo, ¿no? Y existen situaciones preexistentes, muchas, que como ha comentado usted, esperar a que este anteproyecto siga adelante, pero igual esto es cuestión de años, ¿no? Toda la tramitación parlamentaria y más con las nuevas legislaturas y demás. Entonces, ¿se prevé algo para las situaciones preexistentes? Hay unas disposiciones adicionales y transitorias y sí que se prevé que a partir de la entrada en vigor de la ley las figuras anteriores pasan a regirse por la nueva ley y lo único que no queda muy claro es la prórroga o rehabilitación de la patria potestad, que dice que los padres seguirán ejerciéndola y no queda claro si pasan a estar sujetos al régimen de autorización judicial, que es más amplio en la curatela representativa en el anteproyecto, o si se queda como está ahora mismo, que solamente tienen las autorizaciones judiciales del 166 actual del Código Civil. Eso es lo único que no queda muy concreto. Pero es verdad que en el trámite parlamentario muchas cosas se tienen que aclarar. Es decir, que igual que el texto de la Comisión General de Codificación ha ido ganando precisión y ha ido puliéndose mucho, pues todavía queda mucho camino por recorrer en el que se pueden ir perfilando dudas. Gracias. Sí. Pero vamos, que esta es una reforma profunda, no es buenismo. Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda. La lectura del anteproyecto y de lo que hemos oído hoy, a mí lo que me parece es que se crea una inseguridad jurídica impresionante. Y los primeros es para los notarios. Es decir, para decir que está acreditada la capacidad del señor que actúa con una curatela y con esas cosas, yo me parece que es muy complicado porque nos han expresado muy claramente el tema de que aquí cada caso puede ser diferente. Y yo veo, vamos, yo como notario, si fuera notario, me asustaría mucho de decir lo que tengo yo que decir, de que este señor es capaz para hacer ese acto. Bueno, eso lo hacemos ya. No, pero Eso lo hacemos ya todos los días. No. Es distinto. Pero una realidad distinta. Pero estamos en un señor que es incapaz. Vamos, que no es incapaz, que es discapacitado. Pero hay 17 clases de discapacitados. Si yo no hablo, la capacidad de decir, no, este señor solo no hace nada. Pero
como las medidas pueden ser infinitas, me parece que para el notario y luego para el tercero que contrata con ese señor, se crea una inseguridad tremenda. Y me parece que es la ley que está bien redactada, pero que es muy genérica en muchas cosas, el tener que determinar en cada caso si es adecuado, pues claro, el problema está en que ahora es tutor, autorización judicial o lo que sea. Y ahora ya es 27.500 casos. De todas maneras, vamos a ver, y haciendo un poco esquemática la situación ante la que nos podemos encontrar. Si viene una persona a hacer algo a la notaría, evidentemente, como hasta ahora, bajo nuestra responsabilidad, con el reto que eso supone, que evidentemente va a seguir estando ahí, pues tenemos que decidir si esa persona tiene aptitud o no tiene aptitud para prestar un consentimiento informado respecto de lo que está haciendo. Eso no cambia para nada. Luego puede haber supuestos en los que esa persona esté sometida a un régimen de asistencia y apoyo con arreglo a una resolución judicial o a una determinación que él haya hecho previamente. En ese caso, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. Por eso reiteraba yo que necesariamente tenemos que tener acceso al registro civil para saber si existen esas disposiciones o no, al margen de las manifestaciones que haga la persona que viene al despacho. Evidentemente, si esas disposiciones existen, pues estamos sujetos por su contenido y con arreglo a lo que ya establezcan. Evidentemente va a haber una diversidad enorme de circunstancias y no como hasta ahora, que te decían tutela y se acabó. Va a haber una diversidad importante. En los supuestos en que pero no apreciemos la capacidad o la actitud, en el sentido ese que proponemos un poco cambio de denominación pues ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que ver si es posible que esa persona con una serie de asistencia y apoyo actúe en un determinado sentido. Y dependiendo del contenido del negocio jurídico. Pero eso no es muy distinto a lo que hacemos. Quiero decir, o sea, yo si viene alguien a firmar un préstamo hipotecario, pues tengo que tener una certeza y una seguridad de que esa persona está conociendo y tiene una percepción suficiente de lo que está haciendo, ¿no? Juan quería tomar la palabra y a mí me da cosa de tenerlo esperando. Brevemente, yo desde que salió la convención lo que me preguntaba es cuál era el perfil de las personas con discapacidad a las que se refiere la convención, porque es un error creer que es un colectivo. No es un colectivo homogéneo. Hay un casuismo enorme. Nada tiene que ver una disminución intelectual del 75 con un Alzheimer, con un síndrome de Down. E incluso yo tuve un caso que no me serviría todo lo que habéis dicho, y es que tuve 2 años una partición muy importante en la notaría que no se pudo firmar porque uno de los herederos estaba en coma. Ahora cuando oigo hablar de que no se le puede sustituir y tal... Poder preventivo. Estoy de acuerdo con que el casuismo va a hacer una cosa. Yo ya me he jubilado. Pero si yo no me hubiese jubilado, lo tengo clarísimo. Yo ya no haría la cláusula de estilo lo juzgo con capacidad. Yo creo que ahora lo que nos están exigiendo es un razonamiento, es una afirmación explicativa, como él indicaba. Y claro, la pregunta es, ¿y si yo cuando voy a aceptar la escritura y voy a redactar sobre ella me doy cuenta que esa persona no tiene esa capacidad? Entonces, ¿la mando al juzgado? Pues como hasta ahora, pero ¿qué sucede? Que en el juzgado no van a decretar una tutela para todo y para siempre, sino que a lo mejor le van a designar un defensor judicial para ese acto concreto, o a lo mejor le van a designar un curador que lo asista, o un guardador de hecho, pero evidentemente como hasta ahora. Es decir, ahora ¿qué sucede? Que nos va a encontrar con una realidad distinta y vamos a ser... pero eso también lo hacíamos antes. Antes tú también le decías a las personas, oiga, váyase al juzgado que no se está enterando de lo que pretende hacer. Tú has citado el ejemplo de la hipoteca, lo acabas de citar. Sí. Pero si una persona con plenitud de capacidad no entiende la hipoteca, tú vas a firmar una escritura de hipoteca diciendo que la ha entendido. El artículo 12 hace referencia expresa a la hipoteca. Comprar, vender, hipotecar. Tiene su riesgo, Hombre, ya ves tú. Si una persona, insisto, sin ninguna limitación, no entiende la hipoteca y llega a los tribunales, la falta de transparencia y etcétera, mucho más arriesgado es una persona que tiene limitaciones. Y cuando le dices a un notario, la capacidad es muy importante porque por muchos años que lleves de notario, tú no has podido firmar jamás una escritura sin garantizar la capacidad. Se queda mirando. Como dice, pues es verdad. ¿Cómo que si es verdad?
No le das importancia porque son 2 líneas en la escritura. Pero tú no puedes firmar una sola escritura sin garantizar la capacidad. Luego esto nos toca de lleno. Totalmente. Y por eso hablamos de la responsabilidad que se asume, quiero decir. Pero a lo que yo voy, esa responsabilidad la asumíamos antes también. O sea, quiero decir, ahora ¿qué sucede? Que nos encontramos con una realidad distinta. Tú no lo mandas al juzgado, para entendernos coloquialmente, para que le designen un tutor. Tú pues, le nombrarás un curador, le nombrarás un defensor judicial o a esa persona, porque a mí me gusta distinguir también en que nos encontramos con 2 situaciones distintas. Una cosa, y aunque nos parezca una entelequia, es que alguien no tenga capacidad, y otra cosa es que no pueda expresarla. Eso es distinto. Pero muchas veces tenemos que pensar que en aras de la seguridad, yo hablo de la legislación autonómica andaluza, en aras de la seguridad, una persona que no puede expresar su consentimiento, sus 4 hijos deciden libre y absolutamente. ¿Por qué? Con arreglo a una trayectoria vital de esa persona. Ojo. ¿Me explico o no? Es que no forma la voluntad y otra cosa no puede expresar. Efectivamente. Y lo solventas por vía de una decisión que toman sus 3 hermanos y no sé, a mí eso me provoca más inseguridad todavía que el otro sistema, aunque evidentemente esto supone, y por eso he concluido con eso, un reto para la función notarial, porque aquí no podemos decir todo el mundo tiene capacidad para todo, de eso no se trata. Se trata de asumir el juicio desde otro punto y otra perspectiva, ¿no? Eso sucede ahora, o sea, yo me he encontrado con entidades, y no entidades bancarias, sino entidades, la gestoría que trabaja con el banco, que viene y dice, bueno, este señor solamente firma la hipoteca si previamente lo incapacitan. Eso no hace falta el anteproyecto para que eso suceda. Eso sucede a día de hoy también. Está hablando que también hay gestoras y no ya el banco, la gestoría. Dice, pues este señor o lo incapacitan o no le pedamos un préstamo. Eso pasa ya, no hace falta irnos al anteproyecto, ni a la convención, ni nada por el estilo. O sea, quiero decir que evidentemente tenemos un reto delante de imaginación, de trabajar, de explicar las cosas. Hay compañeros que postulan, oye, pues habría que hacer un acta previa o en la misma, pues, explicar un poco por qué llega a la certidumbre de que tiene actitud en los casos en que tiene esas dudas, ¿no? Pues puede ser una vía. Evidentemente también el juicio de actitud o de esa que emitimos los notarios, debemos plantearnos es que es exigible el que se refuerce de algún modo. ¿Por qué? Porque estamos vendidos frente a demandas temerarias, a demandas sistemáticas y habituales. ¿Y por qué? Porque no me gusta el testamento. Buenas tardes. A lo largo de este año ya he asistido a varias mesas redondas sobre este tema y me he quedado muy sorprendido de algunas intervenciones que he oído, de catedráticos de Derecho Civil, de abogados en ejercicio. Es más, hace muy poco estuve en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde se supone que hay sosiego y reflexión, y me encontré con una total oposición al convenio y al proyecto de ley. Yo, francamente, estoy muy sorprendido. Yo ya sé que los paradigmas son muy difíciles de cambiar, pero claro, los juristas estamos obligados a ser flexibles y disciplinados en el ejercicio de lo que es la reflexión y el bienestar general. Por lo tanto, esta convención, verdaderamente, y el traslado a nuestro derecho interno, va a provocar problemas de aplicación muy serios, sobre todo a los notarios. En lo que decía Juan de la responsabilidad y demás, me parece que es algo que nos va, o que a mí ya tampoco porque esté jubilado, pero a los que están en activo se van a encontrar con un temor enorme. Bien, yo creo que por una parte, creo que la capacidad, el juicio de capacidad debe de ser causalizado, debe de ser apoyado en intervenciones de familiares y demás, y que por lo tanto a mí esto no me produce el más mínimo temor. Y luego yo sugeriría que el Consejo General del Notariado emitiera unas ordenanzas de obligado cumplimiento que estableciera una especie de lex artis en el comportamiento de este tipo de actuaciones. Pero lo que más temo es ese juicio de capacidad causalizado y apoyado en intervenciones de terceros. ¿Cómo será visto por nuestros primos hermanos, los registradores de la propiedad, a la hora de calificar el documento de inscribir? Yo digo
Yo no sé cómo lo verán ellos. Yo te puedo decir cómo lo veo yo. Ellos no califican la capacidad de las personas. Es decir, nuestro ordenamiento le puede sacar la terminología que utiliza la ley hipotecaria, habla de capacidad de las personas, pero yo no tengo a alguien delante, ¿cómo voy a apreciar su capacidad? Puedo apreciar su legitimación para disponer, su poder de disposición, pero en ningún caso puedo apreciar su capacidad. Lo he mencionado antes y sin necesidad de entrar en más consideraciones, el propio anteproyecto habla del libro de incapacitado. A mí me parece muy bien, pero el negocio llega perfecto y con carácter ejecutivo al registro de la propiedad y se perfecciona en la notaría, quiero decir, y es donde debemos de asumir esa responsabilidad, aunque sea una patata caliente, que lo es para nosotros, pero ahora ellos no, ¿cómo van a entrar ellos en la calificación de la capacidad de las personas? Pues yo por lo menos lo entiendo así, O sea, que tú tengas alguna limitación en cuanto a la capacidad de disponer que derive de los asientos del registro. No me refiero a que entren en el juicio de capacidad, sino que entiendan que no se está dando juicio de capacidad porque se está causalizando o apoyando en circunstancias ajenas a la capacidad. Ya. Perfectamente, sí. Hombre, yo creo que ese matiz yo lo doy en base a las pruebas que considero pertinentes. Quiero decir, o sea, yo por mucho que a lo mejor acuda a un informe pericial en el tema del médico, del testamento de la persona incapacitada, en la redacción actual del Código, el juicio de capacidad no es del médico, es mío. Y yo creo que la sistemática debe ser la misma. De hecho, entender lo contrario sería una dejación de nuestra responsabilidad, creo yo. O sea, el que dice que este señor tiene capacidad no es el médico. Es un medio de prueba del que yo adquiero una cierta certeza de que esta persona pues se encuentra bien, pero puede haber un médico que piense que sí y otro médico que piense que no. Entonces a mí se me ha dado el caso del médico de cabecera de decir, oye, este señor tiene capacidad, y otro irá a otro y decir, pues no tiene capacidad, y hemos buscado otro que ha dicho que sí. Persona incapacitada judicialmente, a día de hoy. Eso yo creo que el juicio sigue siendo nuestro. Yo estoy de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta más? Pero si no, ya tenemos que ir cerrando un poco. ¿Una última pregunta a alguien? Por hablar, Segis. Yo soy Ignacio Goma, notario y también miembro de Derecho. Y yo no conozco bien el asunto y he venido precisamente porque estaba muy interesado en él. La conclusión que saco es que la Convención de Nueva York y todas estas nuevas normas lo que promueven es una nueva forma de ver la discapacidad más de acuerdo con la dignidad de las personas y con la igualdad. Esa es la conclusión un poco que saco. Porque me planteo, y hago aquí dos cuestiones, hasta dónde llegan las repercusiones prácticas de esa variación, de esa perspectiva en el cambio. Por ejemplo, la pregunta que se me ocurría y que quería haceros es que en ese juicio de capacidad, llamémosle ahora como haya que llamarle, que hacemos nosotros en todos los documentos, ¿va a cambiar algo en el sentido objetivo? Es decir, dado que la persona ha cambiado su nombre, su estatus, por decirlo así, ¿tengo que tener más manga ancha o no? Si es así, nada ha cambiado, ¿no? Y una reflexión también que me parece que sí hay otros aspectos en los que sin lugar a dudas va a tener mucha trascendencia y la cual con alguno de los miembros de la mesa hemos podido hablar, que es, por ejemplo, el tema de la educación, si es especial o no ha de ser integrada, porque me parece que ese tema está totalmente relacionado con el nuevo concepto que se tiene de la persona discapacitada, que eso merecería, sin lugar a dudas, otra sesión, supongo, pero no sé si yo pido que la segunda pregunta no se responda, porque obviamente es para otra sesión, ¿no? Y eso, de hecho, nos habíamos planteado cuál era la orientación que debíamos dar, porque era uno de los temas que en Hay Derecho también habíamos hablado y hemos tenido también debates en la red, ¿no? En el blog, y sin duda es un tema que hay que tratar y que es un tema de gran actualidad, pero decidimos que era mejor empezar por el principio
con los principios generales y con la repercusión práctica, que como hemos visto a mí por lo menos se me han ocurrido un montón de ideas como notario, ¿no? Y como persona, ¿no? De cara a cómo voy yo a regular mi propia posible discapacidad, ¿no? Pero vamos, a la segunda pregunta, nada, prohibido contestar, y a la primera, que es si nosotros tenemos que actuar de manera distinta o con más mangancha, que hable Manu, que ha hablado menos hasta ahora, si tienes alguna idea sobre eso. Bueno, aquí el especialista es Federico, pero yo creo que hombre, desde luego el cambio existe, porque deben participar, ¿no?, las personas con discapacidad. Desde la entrada en vigor de la reforma prevista, el cambio existirá. Nuestro juicio de capacidad no debe ser un juicio de capacidad plena respecto de la persona con discapacidad, sino probablemente un juicio de capacidad de discernimiento asistido, ¿no? Es que es imposible otra cosa. Es como pedirle a una persona coja, que necesita un bastón, que ande sin bastón, y que es necesario andar, a una persona ciega con gafas. Yo, si me quito las gafas no te veo. No, es que me tienes que ver. No, es que no te voy a poder ver, es que necesito un apoyo, ¿no? Necesito las gafas. Y entonces yo creo que en ese sentido, pues no sé, habrá que ir adaptando nuestra función, habrá que echarle un poco de imaginación, habrá que tratar. O sea, el tema es que muchas asociaciones, padres, personas con discapacidad están intentando su inclusión social, ¿no? Y entonces que desde un punto de vista jurídico no les demos la oportunidad de incluir que en una herencia de una familia esté firmando toda la familia y el hijo con discapacidad al lado, y no firme un acto absolutamente beneficioso, una donación. Otra cosa serán ya actos más complejos, pues la complejidad del apoyo tendrá que ser coherente con el... Te lo decía por una cosa, porque en nuestro, haciendo una pequeña autocrítica, en nuestro gremio a veces se dice, desde mi punto de vista equivocadamente, que de la escritura que no firmas no te arrepentirás, se dice, ¿no? Y eso en materia de capacidad es muy peligroso, porque cuando vas a firmar a un hospital un testamento de una señora que está intubada y que tiene una enfermedad que no se sabe muy bien cuál es y te lo expresa mal, la tentación es no firmar, porque es un riesgo, ¿no? Y quizá también desde ese punto de vista lo que nos está diciendo la ley es que seamos un poquito más proactivos, ¿no? Que es un documento público, la gente tiene derecho a la forma pública y no debemos tampoco escaquearnos tras la capacidad. Quizá esa sería yo la conclusión que sacaría. A mí me da la impresión, vamos a ver, aquí no se trata de tener la manga más ancha ni más estrecha. Quiero decir, frente a esa situación que describe, tu comportamiento cuando apruebes la ley va a ser el mismo que hasta ahora. Indudablemente, porque además aquí no cambia nada en ese aspecto. Lo que sí cambia es la realidad con la que tú te vas a encontrar, con que nos vamos a encontrar todos, ¿eh? El que una persona esté incapacitada, sometida a tutela, o que una persona no esté incapacitada y no sometida a tutela, pero haya dicho en un poder preventivo o en una autotutela, autocuratela ahora, que él quiere que a partir de ahora quien asienta los actos dispositivos que realice sea su primo fulanito. Pues tendremos que llamar a su primo fulanito, ¿eh? Lo que no es admisible a partir de ahora, y quizás debemos plantear las cosas desde otro punto de vista, es que porque un chaval tenga síndrome de Down no lo vea el notario. ¿Notario? No lo veo. O porque en un papel diga que es esquizofrénico. O porque en un papel diga que este señor tiene una oligofrenia leve. Y eso es lo que no puede pasar a partir de ahora. Yo recuerdo la primera vez que yo recibía a un chaval, hablo de síndrome de Down, ¿por qué? Porque lo tienen en la cara. La primera vez que yo recibía a un chaval en la notaría con síndrome de Down, que firmó la escritura, porque tenía actitud como para ello, a mí el oficial me dijo, el que está para incapacitarnos, el chaval es usted. Chaval, yo lo afirmé que yo con toda la tranquilidad del mundo. Luego te contaré cuando llegó al registro. Cuando llegó al registro me dijeron, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes de... pues me llamó el registro con toda la buena relación que yo tenía con aquel compañero y tal. Me dice, Federico, yo no voy a entrar en el juicio de capacidad, pero este chico es síndrome de Down. Y aquí no ha puesto nada. Bueno, ¿y qué quieres que ponga? Si es guapa, si es fea, si es rubia, morena o alta o baja.
Esa es la percepción de la que nos podemos ir olvidando. Lo demás, manga ancha, manga corta, evidentemente nos vamos a encontrar con una realidad muy distinta. El juicio de capacidad no se toca en el anteproyecto. Ahora nos vamos a encontrar con una realidad muy distinta. ¿Por qué? Porque ya no hay una resolución judicial de incapacitación para todo, para siempre, y entonces va a entrar ese traje a medida del que habla nuestro admirado maestro Rafael Leña. Pues nos vamos a encontrar, o deberíamos empezar a encontrarnos con ese traje a medida. Y respecto del miedo, una reflexión, y ya me callo que estoy hablando demasiado, y el que mucho habla se equivoca. El miedo es el principal inconveniente para que la Convención se haya aprobado antes en nuestro país. En nuestro país, por suerte, tenemos una tradición jurídica arraigadísima, que hace que precisamente por ese arraigo todas estas novedades sean extraordinariamente difíciles de asumir. O sea, no te puedes imaginar de 5 o 6 años para esta parte el cambio de mentalidad de catedrático, de magistrado, de tal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, por el miedo. Y lo estamos reflejando, y esto evidentemente es una responsabilidad para nosotros. Y yo entiendo el miedo a asumir muchas veces esa responsabilidad. Pero es por el miedo. Yo, como no me equivoco dictando una sentencia, diciendo este señor es incapaz para todo y para siempre. Nadie va a venir mañana a decirme, oiga usted, es que este chaval se ha alistado en la Legión. Por no hablar siempre del préstamo hipotecario. ¿Me explico o no? El miedo puro y duro. Pero eso, en aras de la justicia, de la seguridad, tiene que cambiar un poquito, y además no es algo muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Enfrentamos una realidad distinta, pero no es algo muy distinto. Bueno, pues yo creo que ya es muy tarde. Quería agradecer a los ponentes, a María José, a Manuel y a Federico, haber venido. Me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias a los asistentes, y quería también agradecer a Lucía Prados, que es colaboradora de Hay Derecho y que en su último día con nosotros está aquí al pie del cañón hasta última hora. Muchas gracias, Lucía.